entender el concepto de globalidad, ¿no? Que hoy en día el talento es global y el talento se mueve y es importante que se mueva porque el impacto del mismo en los territorios hace que también se diversifiquen los territorios, ¿no? La búsqueda de ser el epicentro de un intercambio de conocimientos profundo y estratégico, donde las ideas más vanguardistas y las mejores prácticas se entrelacen para generar soluciones innovadoras, es una plataforma crucial para establecer redes de contacto valiosas, fomentar alianzas internacionales y concretar estrategias que impulsen el progreso educativo y económico en la región y más allá. ¿Y quién mejor que Josu Gómez Barrutia para dialogar sobre mentes brillantes, líderes y visionarios de los sectores educativo, de innovación y de desarrollo empresarial? Josu Gómez Barrutia, promotor del desarrollo humano y de las naciones, empresario, emprendedor, formador y consultor, licenciado en Derecho, programa en Liderazgo, Emprendimiento e Innovación por el Deusto Business School e ICADE Universidad de Comillas, fundador de la Iniciativa de Impulso al Emprendimiento y la Innovación en Ciudades Medias Business Market, Partner Advisor en España de la Iniciativa de Future Society, vicepresidente del Foro Internacional Euroafricano y fundador del Congreso Iberoamericano de Empresas Familiares y Pymes, embajador de la Fundación Mediversa para Europa, asesor de la Asociación Argentina de Parques Industriales, profesor y docente en diversas escuelas de negocio y universidades, embajador de la paz por la Organización Excelencia Educativa de las Américas, doctor honoris causa en educación por esta misma organización, doctor honoris causa de la Universidad Olmeca, medalla de oro al mérito al trabajo por la Asociación Europea de Competitividad y Empresas. Todo listo para este segundo episodio de nuestra temporada 9 con Josu Gómez Barrutia. Diálogos con la comunidad. Bienvenidos a este nuevo diálogo y tenemos en este segundo capítulo parte de esta universidad, porque Josu Gómez es parte de este claustro de doctores. En octubre del 2023 tuvimos el honor de darte el doctorado honoris causa. También el año pasado coincidimos en Salamanca porque él fue también reconocido como doctor honoris causa de una organización a la que pertenecemos también la Universidad Olmeca, que es ODAE. Josu, es un placer tenerte con nosotros. Yo quisiera empezar, Josu, preguntándote sobre el tema de la importancia de la educación. Históricamente a las universidades se nos señala como causantes, es que formamos muchas ocasiones a profesionistas que no tienen un futuro exitoso porque el entorno económico y social a veces no lo permite. Yo durante mucho tiempo yo planteaba, hacía una frase de que la educación era la puerta de entrada a un mejor mañana. Pero hace unos 6, 7 meses leyendo a un autor, filósofo polaco, decía que eso no era cierto, que la educación no es esta puerta automática a un mejor mañana, porque las oportunidades que decía Amartya Sen, ¿no?, premio Nobel de Economía en los años 60, tiene que ver con oportunidades. Y en ese sentido, parte de una idea que creo que tú manejas y entiendes muy claramente es la desigualdad que hay en el contexto mundial. Y tú has hecho algo que me parece que en muy corto plazo va a tener un éxito, porque has logrado generar universidades en Andorra, en Melilla, en Guyana, una asociación de universidades y escuelas de negocios en Iberoamérica, pero al tiempo también estás buscando la transformación del mundo, generando oportunidades para los jóvenes. Hace unos días yo recuperé una frase que me parece que es importante, dice que las universidades no somos las transformadoras del mundo, pero sí somos las instituciones que creamos hombres y mujeres capaces de transformar al mundo. ¿Cuál es esta métrica que tú has seguido, Josu? ¿Por qué esta vinculación, este binomio indisoluble de sí educación, pero sí que haya un contexto en donde esos educandos tengan una vida mejor? Yo creo que has dado en la clave fundamental, ¿no? Al final yo creo que las universidades son las fábricas del pensamiento, de los soñadores, de las soñadoras, del presente y del futuro. Siempre han tenido un papel fundamental y hoy, si cabe, todavía más, ¿no? Por eso siempre desde que inicié junto con un equipo de personas, de hombres y mujeres que tú conoces, esta idea bueno, de soñar con conectar el mundo de las oportunidades
al talento, que en muchas ocasiones ese talento sin recursos económicos no puede acceder a poder impactar en su territorio, siempre tuve a las universidades y a los espacios de educación como elemento o piedra fundamental, ¿no? Porque en ellas, al final, en la responsabilidad que tenemos en el seno de las universidades, destaca esa construcción, esa confección o ese pulir de esa piedra, que somos cada uno de nosotros, para poder generar, sacar lo mejor de cada uno, ¿no? Yo creo que tenemos que obligarnos en la sede de las universidades a generar libres pensadores, ¿no? Libres pensadores y personas que sueñan, es decir, que sean capaces de poner todo en duda y que sean capaces de tener esa capacidad de soñar, motivar y liderar, ¿no? Y en base a eso, pues nacieron diferentes iniciativas que tú has comentado, ¿no? Una de ellas fue decir, oye, vamos a analizar cuáles son esas universidades, Olmeca está entre ellas, las universidades en el mundo, fundamentalmente en Iberoamérica, pero también en el mundo, que hoy en día tienen esa visión. Entienden que la universidad no solo es llegar donde la gente saca un título y luego se va, sino que las universidades es un sitio en el que la gente, junto con el título, adquieren algo muy importante que son los valores. Los valores como persona, los valores que van a configurarle en su entorno de relación, en su entorno inmediato, en su territorio como por donde transiten en la vida, porque al final hoy vivimos en un mundo global, ¿no? Pero que siempre eh, esa simiente que se inserta en esas personas florezca en algún momento generando las condiciones que ahora comento, ¿no? Por lo tanto, lo primero que hicimos fue identificar dónde estaban esas universidades, ¿no? Entonces dijimos, bueno, soñemos con un ranking, que se llama el ranking Innovatec, que analice a las instituciones académicas no desde el número de los alumnos que tengan, no desde la capacidad económica de que tengan los mejores ordenadores o las mejores pantallas tecnológicas, que también es importante la tecnología, sino sobre todo que tengan las mejores capacidades para crear ese mundo de libre pensadores, de personas que tengan esa capacidad de resiliencia, de liderazgo y que sean portadores de sueños, ¿no? Ese ranking se creó y en poco tiempo, pues más de 100 instituciones académicas lo conforman de todo el mundo y fundamentalmente Iberoamérica. Y cuando hablo de otro mundo me refiero a universidades que desarrollen su formación desde el habla hispana. Y unido a eso dijimos, bueno, si ya tenemos las instituciones, encontremos las personas, porque muchas veces esas instituciones surgen personas, pero están disgregadas por el mundo, ¿no? Hay mucha gente que son alumnis de esos centros académicos, pero que luego impactan y ocupan puestos de responsabilidad y que pueden ser ejemplo de espejo para mucha gente, ¿no? Para muchos jóvenes, para gente que está transitando en ese momento que ellos tuvieron. Así que decidimos crear una cosa muy bonita que se llamó el Ranking Top 100 Líderes Innovadores, que además, Emilio, tenemos el honor de tenerte entre nuestros reconocidos ya este año por tercer año consecutivo, que la idea era vinculemos a todas esas personas que pueden cambiar el mundo. Porque al final cambiar el mundo, siempre pensamos en que quien cambia el mundo son los gobiernos, quien cambia el mundo son las empresas, y al final yo he llegado al convencimiento de que los que cambiamos el mundo somos las personas. Las personas en donde estemos, en una institución pública, en un gobierno, en una universidad, pero evidentemente las personas salen de un lugar, y ese lugar es de la educación que reciben en su casa, fundamental, pero la educación que también reciben en sus centros académicos. De ahí se conforma esa voluntad, esa personalidad, ese carácter. Y por lo tanto, si reconocíamos a la gente que con esa conformación de voluntad hoy estaban impactando de manera positiva en sus 5, 10, 25, 50 metros cuadrados y las conectábamos, qué bonito sería, ¿no? Y otro día yo reflexionaba, ¿no? Y decía, bueno, en estos años ya tenemos conectadas más de 1.000 personas de América Latina que tienen esa simiente, esa capacidad de portar sueños. Bueno, pues si hacemos que eso se conecte, produce que surjan cosas y que se impacte, porque en el reconocimiento entre los líderes también está la generación de puentes entre ellos. Y además la otra cuestión importante, como decía anteriormente, que sean un ejemplo, un espejo, ¿no? Que sean un ejemplo y un espejo para muchas generaciones de jóvenes o de personas que van a llegar a la universidad y van a decir, oye, pues mi referente, los referentes no tienen que ser solo actores o actrices o jugadores de fútbol. Los referentes también son la gente que son capaces de transformar su realidad, ¿no? Los investigadores que son capaces de crear vacunas, la gente que son capaces de construir modelos de sostenibilidad, la gente que son capaces de emprender e impactar positivamente, ¿no? Y unido a eso, la otra parte, los recursos. Democratizar el acceso a los recursos, ¿no? Porque hasta ahora siempre, hace unos años, pensaba, oye, ¿quién tiene los recursos para ayudar a la gente con talento, pero que no son de familias adineradas o de familias de empresarios o de empresarias? Y a lo mejor tienen el talento como el que más, pero no tienen esos apoyos, porque los recursos o el capital siempre, a veces, ha estado en manos, casi siempre, de la gente con mayor abolengo o con mayor, entre comillas, suerte en la vida, ¿no? Bueno, pues de que democraticemos el talento, ¿no? Que la gente que tenga esa formación de talento, con un poquito de ayuda, pueda por lo menos acceder a ello.
y para eso conectemos también. Entonces, ahí surgió la idea de crear esa red que tú bien conoces, que fue la Red Business Market, que lo que hace es conectar a personas que han transitado y han sido de éxito, partiendo de la misma base, de venir de unas familias o situaciones complicadas y que hoy tienen recursos económicos para apoyar a otros en esa cadena de favores que puedan cambiar el mundo, ¿no? Y en ese concepto que tú y yo hemos hablado muchas veces, el concepto iberoamericano, ¿no? Y fíjate qué bonito que hablando con los compañeros de la Universidad Espíritu Santo de Ecuador, para mí una referencia de lo que están haciendo en Ecuador es maravilloso, con Carlos Ortega y con todo su equipo, me decían que ya había más de 400 líderes educativos, emprendedores, sociales, que van a estar en Ecuador, ¿no? 400 líderes, ¿no? Entonces, al final, eso es un impacto, ¿no? Porque uno analiza y dice, mira, hace unos años cuando empezábamos, lo hablaba mucho con otro buen amigo, tú conoces, Rodolfo Gámez, presidente de la Red Internacional de Agrupamientos Industriales, Logísticos e Innovadores, y decíamos, éramos 7, hace 14, 15 años. Qué bonito que hoy, pues desde la Asociación Internacional de Startups, seamos 17.000 en 52 países, pero de esta red de líderes que están creando más de 100 instituciones académicas que impactan en más de 1 millón de alumnos y alumnas, una red de líderes que ya superan más de 1.000 líderes reconocidos y conectados. Y bueno, y solo acabamos de empezar, como decíamos, ¿no? Y yo creo que ahí está el sentido de trascendencia, ¿no? Que decía Santo Tomás, ¿no? De poder impactar y poder cambiar las cosas. Porque si al final, y es otro convencimiento, Emilio, que uno, yo creo que cuando uno ya pasa de los 40 uno empieza a ver las cosas de otra forma, ¿no? Yo creo que hay se entiende un chic, ¿no? Que estás ya en la segunda parte del partido, ¿no? Y al final, cuando uno espera en instituciones, en entidades, el cambio a veces no llega. La forma de hacer cambiar las cosas es remangarse uno, lanzarse y decir, oye, si quiero cambiar las cosas, empiezo a hacerlo por uno mismo, ¿no? Ya decía Gandhi, ¿no? Ser cambio en el mundo que tú quieras ser tú el cambio que quieras en el mundo, no tienes que tomar la decisión tú, ¿no? O ya lo decía John Fitzgerald Kennedy, ese discurso maravilloso, ¿no? ¿Qué puedes hacer tú? No que puedo hacer yo por ti, sino tú qué Lo puedes que hacer puedes por hacer. América, ¿no? Pues al final es eso, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Y bueno, en eso estamos, ¿no? Y me parece que hoy Iberoamérica, ¿te acuerdas que lo comentábamos en una mesa ahí en Salamanca, en el último evento, de que estas ideas disruptivas de Donald Trump, ¿no? De evitar que extranjeros estudiaran en las universidades tan reconocidas como MIT o Harvard, etcétera, habría, y siento que sigue siendo una posibilidad, una gran oportunidad para las universidades iberoamericanas, ¿no? En el sentido de formar a estos transformadores, ¿no? Porque pues creo que al final del día estas oportunidades se dan. ¿Por qué ahora en este país latinoamericano? ¿Por qué en estas dos universidades tan reconocidas que tienen un prestigio nacional, internacional? ¿Por qué movernos hacia allá a estas 400 personas que hasta ahorita, porque esto va a ser el 23 y 24 de septiembre, ¿por qué ellos? No, yo creo que tú bien lo has dicho, ¿no? Yo creo que tenemos que pensar desde la óptica iberoamericana, no desde una óptica localista, una óptica que todo pase por España, ¿no? Y yo creo que era el momento, ¿no? Yo creo que habíamos construido ya un relato de relación, de conexiones, y era el momento de compartir, de conectarnos con los hermanos y hermanas de allá, ¿no? Y poder empezar a vincularnos con el territorio con presencia activa, ¿no? Por lo tanto, la idea desde el año pasado fue que tanto el ranking Innovatec como el ranking Top 100 Líderes Innovadores va a moverse por toda América Latina. Un año será en España, otro año pasará por Latinoamérica y así lo iremos haciendo periódicamente para ese concepto iberoamericano de unir a las personas, para que las personas unidas impacten en ese concepto de unión de los territorios, ¿no? Yo creo que cada vez vamos a asistir a ese modelo. Yo creo que incluso diría que estamos condenados a eso, porque la otra opción que tenemos no es una opción muy halagüeña, ¿no? Porque es una opción o acabar con el modelo chino, que a mí no me parece muy interesante, o el modelo norteamericano, que tampoco me parece muy interesante. Entonces yo creo que Iberoamérica son 700 millones de hispanohablantes en el mundo, seríamos la primera potencia mundial en muchos ámbitos, como muchas veces hemos hablado, y además tenemos una masa de población preparada, con talento, con capacidad y que tenemos que vincular y ayudarnos y cooperar, ¿no? Yo creo que la cooperación bien entendida en el sentido de impactar y ayudarnos entre todos, yo creo que es fundamental y superar. Porque mira, en ese ranking top 100 líderes innovadores, pues habrá líderes que en su pensamiento foro político, unos serán más progresistas, otros serán más de centro, otros serán más conservadores, pero a todos les une tres cosas fundamentales, que es impactar en el progreso de América Latina, de Iberoamérica, de sus territorios, le interesa la esperanza, la paz, la igualdad. Creo que eso es fundamental, ¿no? Y al final tenemos que buscar lo que nos une y no lo que nos separa. Tenemos muchas potencialidades y la idea es que sigamos conectando y que esta red cada vez sea mayor,
y que podamos cooperar, ayudarnos e impactar en cambiar nuestro mundo desde estos 5 metros cuadrados, e ir generando esas redes, ¿no? Que poco a poco se están dando, que es un trabajo permanente, constante, pero imparable, para que en un tiempo ese concepto de la Unión Iberoamericana sea un concepto cada vez más claro y que pueda servir también de presión y lobby para quienes que tienen que tener la decisión en el ámbito gubernativo, no les quede otra con tanto movimiento, tanta fuerza de tantos líderes, de hombres y mujeres detrás, que hagan posible que eso se decante a favor de este movimiento, ¿no? ¿Qué esperas tú de este evento, Jos? Bueno, yo creo que va a ser un punto de inflexión, estimado Emilio. Yo creo que un punto de inflexión porque va a ser el momento en el que fuera de España nos vamos a reunir por primera vez más de 400 líderes de toda Iberoamérica, de sectores de la economía, de la empresa, de la innovación, de la educación, y que creo que va a ser un punto y seguido y continuación a ir construyendo una red de impacto en cuanto a proyectos de cooperación, de conocimiento, de desarrollo de ámbito formativo, educativo, de proyectos empresariales, de proyectos emprendedores, de financiación a proyectos, de movilidad entre líderes y entre las instituciones que hay para ir construyendo una red. Entonces, yo considero que va a ser un punto de inflexión. Va a ser el evento, fíjate, Emilio, que más líderes va a reunir de todas las ediciones que se han celebrado. Eso dice mucho y muy bien del trabajo de Ecotec, trabajo de la UES, concreto de Carlos Ortega y de Roberto Pasley, cancilleres de esas dos universidades, que han tenido la capacidad, la generosidad de acogernos en su espacio, poner todos sus recursos, convocar. Además, me doy cuenta que es un evento que auspicia y que organiza el ARCA, que es la Asociación de Rectores de América y el Caribe, más de 390 universidades que apoyan ese modelo, ¿no? de encuentro y esa generación de ese lobby, ¿no? En segundo lugar, yo creo que hay que reconocer y creo que es importante el trabajo de los equipos, ¿no? Pues Laura Salega Galeano, por supuesto, del equipo que tenemos en Colme Business Market con Marlon Muñoz, Elena Jaraba, la Fundación Actúa, todo el equipo de comunicación que tenemos, que ha permitido, pues bueno, pues un impacto importante, ¿no? En ayudar a que cada día que pasa, pues tengamos más gente conectada, ¿no? Y sobre todo hay que reconocer el trabajo no solo de todo mi equipo, pues Alejandra, Ana, todo mi equipo, sino también la voluntad de generosidad de los líderes que han decidido dedicar su tiempo, su esfuerzo, su presencia y su mano tendida para estar allí. Por supuesto, a ti, Emilio, personalizado en ti, que vas a estar allí y nos vas a acompañar, pero gente, por ejemplo, viene Zoja Zanel, ¿no? Es una persona que está trabajando en el ámbito iberoamericano, que está al frente de la Unión por el Agua del Mediterráneo, temas de cooperación con agua fundamental, que va a venir desde Túnez, de Astus Mongare, que es el presidente de la Red de Universidades Innovadoras de África y presidente de Startup África, que va a estar allí presente, de tanta y tanta gente, de tantos lugares tan diversos que van a dedicar su tiempo a estar allí y conectar y construir también esa generosidad, ¿no? Y ese reconocimiento. Por lo tanto, creo que va a ser un punto muy importante. Y como decía Rodolfo Gami, va a ser un momento histórico en la vida de este movimiento que ya hace 14 años empezamos y que poquito a poco cada día son más personas que se suman, ¿no? Este gran movimiento social, académico, intelectual, emprendedor, inversor, que al final lo que está uniendo a la gente de buena voluntad que creemos en la Unión Iberoamericana, que creemos que hay que construir con impacto y que creemos en la abundancia y en el impacto social, valga la redundancia en la palabra impacto, ¿no? Creo que es un momento de compromiso, un compromiso de seguir construyendo, con humildad, pero con ambición, ¿no? Entonces, bueno, pues en ese camino vamos a estar, Emilia. Algo que me parece que es lo que diferencia esta agrupación que tú y otras personas han ido configurando es que sí es cierto, vamos a escuchar pues las propuestas, las buenas prácticas, conferencias, pero eso yo lo he oído en muchas ocasiones durante en muchos momentos de mi vida. Pero lo que sí observaba yo antes es que generalmente no pasaba nada, Yosu. Y a mí lo que me parece que es el elemento sustantivo y sustancial de lo que y otros grupos han hecho es que lo que se habla, lo que se dice, lo que se propone en estos encuentros, sí trasciende y transforma. Y esa es una diferencia y creo que es lo que hay que visualizar. Que no se trata solamente de escuchar a speakers muy significativos, a personas que han sido exitosos en sus emprendimientos o en sus universidades, sino que surgen propuestas que pueden transformar al mundo, ¿no? Y eso es lo que al final del día hoy me parece lo fundamental de lo que generan este tipo de encuentros. Sí, yo creo que eso es lo más importante y hay que dar un reconocimiento a la gente que se suma al equipo, porque uno es uno más.
Ahí está gente como Laura Suárez, que tú conoces, la vicepresidenta de la Asociación Internacional de Startups, directora del Congreso Iberoamericano y otras cosas más, ¿no? Que está guiando desde Colombia este movimiento tan importante. O también está gente tan interesante como Marlon Muñoz, nuestro director territorial, y un gran equipo de hombres y mujeres, ¿no? Que al final sería pues, casi innombrable poder hacer referencia a tantos y tantos y tantas personas, ¿no? Que se han ido sumando, ¿no? El propio Carlos Ortega de la UES, el propio Pasley, el rector de la COTEC, tú mismo, desde allí. O sea, al final yo creo que la suma de tantas voluntades son las que hacen posible que esto se construya, ¿no? En ese concepto, ¿no? Y yo que al final he descubierto, cada vez me descubro más y voy aprendiendo, también aprendo de vosotros, ¿no? De todas estas personas que he nombrado, estos hombres y mujeres que me ayudáis también en este relato y en esta construcción y me llenáis o me insufláis estas ganas cada vez mayor de poder transformar y ayudar a transformar, ¿no? Creo que el éxito al final de impactar está en el equipo y está en las personas que permiten que uno está aquí hablando, pero a la vez, pues en Madrid hoy se están reuniendo gente hablando de organización de otros eventos, o por ejemplo, gente tan maravillosa como el desarrollo de los CAL Labs, que los centros de intervención rural en los ámbitos de competencia STEAM que ha desarrollado Laura Suárez Galeano con Daniela Jaraba, directora de nuestra Fundación Actúa, junto con gente como la astronauta análoga Dani Payán, una de las más jóvenes de América Latina, y que pues, seguramente dentro de un tiempo conquistará las estrellas siendo la primera mujer joven latinoamericana que lo haga y es un referente. No solo esto es un encuentro de personas que quieren cambiar la realidad de sus entornos desde el ámbito educativo, investigador, social, económico o del ámbito académico, sino también es el impacto, ¿no? Y el impacto tiene que ver con las personas y esto es posible, evidentemente, gracias al equipo, ¿no? Estas personas que te comentaba, ¿no? Que nos acompañan, que forman parte, que lideran junto con uno mismo esto y compartimos esta visión para hacer el mundo un poco más justo y buscar esa Unión Iberoamericana tan importante, ¿no? Te comparto que en México la presidenta Claudia Sheinbaum está trabajando un proyecto que se llama el Plan México, que tiene que ver con, digamos, un modelo que en los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial se dio en México, fue el de proceso de sustitución de importaciones. Y ella está generando esto y ha planteado que el eje fundamental es obviamente una vinculación con el sector empresarial, pero el tema educativo. Hay que formar a los recursos humanos que se requieren para poder enfrentar este punto. Y en eso, pues tú tienes una larga experiencia. ¿Qué debemos de hacer en Iberoamérica para poder en un momento determinado generar un modelo de desarrollo que nos permita, pues, sobrevivir, por decirlo de alguna palabra, a este contexto de cambio que estamos hoy viviendo? Si hablamos del proceso migratorio, ¿no? Yo soy de los que defiendo que la migración es un elemento de valor, es un elemento de valor para los territorios y más para las autodenominadas o denominadas países, democracias occidentales o países del primer mundo. Digo el primer mundo entrecomillado, lo del primer mundo. Vivimos una situación de despoblación, de envejecimiento, de necesidad de rejuvenecimiento, ¿no? Y al final, la generación de cooperación, la generación de migración con otros países es fundamental y básica. Por lo tanto, España ha optado, y creo que adecuadamente, por abrazar los procesos de migración. Vamos a regular incluso a aquellos, la población inmigrante que está irregular, que son casi 200.000 personas, se va por decreto se va a regularizar, porque además se ha demostrado que el 12% del Producto Interior Bruto está impulsado por esta fuerza de talento de mano de obra, ¿no? Entonces, por tanto, yo creo que eso es una tendencia que es necesaria en un mundo que va hacia la mezcla, hacia la conexión entre culturas y hacia, evidentemente, esas conexiones. Si cabe, España y Portugal lo tienen que tener más claro frente a América Latina en ese concepto de Unión Iberoamericana y esa conexión necesaria. Yo considero que España tiene que hacer un papel junto con América Latina y América Latina junto con España y Portugal, que es poner lo bueno que tienen las dos realidades, ¿no? España y Portugal, ¿qué realidad puede tener buena? Bueno, pues evidentemente tenemos una sociedad de bienestar que yo creo que es un ejemplo, yo creo que somos un ejemplo de cómo hemos construido un modelo de sanidad y educación pública, que somos un ejemplo de cómo hemos construido un modelo de socialdemocracia y de progresismo, en definitiva, en el que los que tienen más contribuyen para que los que tengan menos puedan avanzar en esa construcción de clase media y que además defiende, evidentemente, la propiedad privada. Y yo creo que tenemos que impulsar que esos modelos también estén, evidentemente, de coberturas sociales, estén en toda América Latina como elemento fundamental para el progreso de toda esa región, ¿no? En segundo lugar, tenemos que comprometernos para atender las necesidades de la región en la construcción de oportunidades, cediendo y cooperando. Y tenemos que ir hacia un modelo que yo diría, ese modelo de Unión Iberoamericana, muy parecido al que fue el modelo de la Unión Europea, ¿no? Ese modelo en el que Finlandia, Suecia, los países nórdicos dijeron, oye, parte de nuestros recursos económicos, de nuestro poder económico, España hoy es la economía que más crece en la Unión Europea y una de las que más crece en el mundo,
Como entonces, cuando nosotros llegamos a la Unión Europea en el año 86, tú sabes que los países más ricos de Europa dijeron, aportemos para que los países más pobres puedan entrar y puedan converger económicamente. Pues yo creo que toca el momento en que vayamos reflexionando sobre si a lo mejor tal vez España tiene que jugar ese papel y Portugal frente a los hermanos de América Latina. Evidentemente la dimensión de algunos países, por ejemplo México es como 3 veces España, ¿no? Por decir así, en población. Pero sí tenemos que ver la forma, más allá de la cooperación tradicional, de cómo podemos contribuir con solidaridad a que se llegue a ese punto de construcción social y también, evidentemente, construcción económica. En segundo lugar, yo creo que América Latina tiene un elemento, y México en concreto también, igual que Colombia y muchos otros países, fundamental, que es la mano de obra, la población con talento y las universidades, para formar a esas bases de conocimiento. En México, el hub de Guadalajara, pues es una referencia en tema de innovación tecnológica. No por menos, las grandes empresas tecnológicas norteamericanas tienen en subcontratación directa a muchos programadores y perfiles tecnológicos que son mexicanos y mexicanos. O sea, que fíjate qué ilógica la de Trump, cuando el poder intelectual en tecnología, gran parte está en México, ¿no? Y otros países, evidentemente, como Colombia, otros países como Argentina, que también han sido grandes proveedores de talento tecnológico, ¿no? Entonces, en un mundo como el que tenemos, formar a la gente es fundamental. Y donde hay gente joven, porque hay una población más rejuvenecida en América Latina que la que puede haber en Europa, incluso que la que puede haber en Estados Unidos, creo que hay una oportunidad. Por tanto, por un lado, cooperación iberoamericana, por un lado, mirar hacia Europa, mirar hacia España, mirar hacia Portugal. Al final nosotros somos la puerta a un mercado de 300 millones también de personas, que son los que marca la Unión Europea. El otro día hablaba yo con mi primo Pancho, que tú sabes que yo tengo mi familia mexicana, que alguna vez lo hemos dicho, y Pancho, por ejemplo, ya me planteaba que frente a Estados Unidos, su empresa de México iba a venir hacia España y que iba a abrir aquí una filial para poder desarrollar su modelo de negocio. Él me hablaba una gran cadena que hay aquí que se llama el Corte Inglés, para ser proveedor del Corte Inglés con productos de aquí, de México, ¿no? Me ponía el ejemplo. Entonces yo creo que aquí tenemos un mercado interesante nacional, que está creciendo pues a un 2,8 por encima de la media euro, y que además abrimos a un mercado, no solo 300 millones de personas en Europa, sino también el mercado del Mediterráneo, ¿no? Que es interesante. En segundo lugar, la formación. Yo creo que América Latina tiene que apostar, y México también, por la educación y convertirse en ese hub de conocimiento, de innovación, de tecnología, de sostenibilidad, de agrotecnología. Hoy en día hay grandes referentes en México. La Universidad Autónoma de México es un ejemplo, el Tecnológico de Monterrey es otro ejemplo a nivel mundial. Y bueno, si pusiéramos un listado de todos los latinoamericanos en general, y mexicanos y mexicanas en particular, investigadores e investigadoras, pues veríamos como en las principales universidades de Estados Unidos, desde Stanford a Yale, pasando por Harvard o MIT, hay mucho mexicano y mexicana. Por lo tanto, volvemos otra vez a la ilógica de Trump, que es la ilógica de Trump, que es al final prescindir de una necesaria capacidad productiva, económica, transformadora y de talento, como es México. Pero bueno, esto es la ilógica de siempre los norteamericanos, ¿no? Que fueron capaces de comerse la mitad de México tiempo A, lo que es California, que hoy sería la novena potencia mundial y que era parte de México. Pero dicho eso, yo creo que ahí está la clave, ¿no? Mirar hacia Europa, mirar hacia el concepto iberoamericano, formar a la gente. En cuanto a los aranceles, yo creo que es un error. Creo que lo que estamos viviendo por parte de Trump es el ejemplo más parecido al Imperio Romano, cuando se iba cayendo, iba cerrando cada vez las fronteras más hacia adentro, y al final eso no sirve para nada. Y yo creo que la experiencia de Trump es decir, voy a controlar la inflación, voy a controlar el problema que tengo, haciendo este proceso de movimiento económico hacia adentro, de tal forma que esto, por nuestro propio volumen norteamericano que tenemos, sea capaz de nuestra economía reforzarla. Y dentro de un año, año y medio, que estemos mejor. Eso es lo que él piensa. Yo creo, y eso se ha demostrado, que la política de aranceles o de autarquía no es un buen ejemplo para la economía, ni del país que la aplica, ni a nivel global. Vivimos en un mundo libre mercado y frente a esa política que haga Trump, la política que está haciendo China, los BRICS, que es de apertura. Usted cierre, que nosotros abrimos. Por tanto, ¿qué va a ocurrir? Que muchos países, muchas economías nacionales van a buscar a los que abran y a esos mercados frente a los que cierren. Finalmente, Estados Unidos lo que va a hacer es perder protagonismo en el mundo, no ganarlo. Y va a dejar espacios que van a ocupar otras realidades, ya sea la propia europea o española, que no tiene un papel importante de cooperación con humildad con América Latina, como el papel que va a jugar Asia. Y ese es el ejemplo práctico de ese golpe encima de la mesa y decir, bueno, si se diera Estados Unidos, aquí estamos nosotros. Aunque es verdad que ese encuentro que hicieron los chinos, pues había muchos autócratas, ¿no? No es que Trump sea menos, porque Trump al final se ha saltado y se salta cosas como intentar que dimita la número 2 del Tesoro, saltándose la Constitución norteamericana, o queriendo poner la Guardia Nacional en todos los países, en todos los departamentos, todos los estados donde gobierna el partido contrario al suyo.
curiosamente, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que, y además, fíjate que otro error, ¿no? Porque decir, mire, el problema que tenemos en Estados Unidos es la delincuencia, es volver a lo mismo. Es decir, meto los militares por la supuesta delincuencia. Si usted tiene un problema de delincuencia, si usted tiene un problema de estratificación social, si tiene un problema de gueto, no se arregla por la fuerza, se arregla con la interacción social, se arregla con la educación, se arregla con la actuación en donde hay esos guetos, no con la fuerza bruta de poner la Guardia Nacional a pasearse con unas esposas y con una metralleta por medio del Capitolio, ¿no? O sea, pero bueno, por tanto te digo que yo creo que es un error, creo que la política de Trump es equivocada, pero bueno, también Trump, sabes que muchas veces juega esto de que doy, quito y se piensa que esto es una negociación de empresa a empresa y no entiende y no ha entendido nunca el concepto de lo que es gobernar un país como Estados Unidos, ¿no? Tres temas que yo sé que tú estás trabajando. Yo acabo de presentar un documento aquí en el gobierno del estado, en donde pues nosotros el nearshoring no lo vamos a ver y además ya se están regresando las empresas a Estados Unidos. El tren transísmico pues no tiene Tabasco ahí ninguna participación en los 10 centros de área, pero tenemos agua. Y lo que se ha desarrollado hoy de manera importante es el smart shoring, pero además porque tú nos dice, visualizaste dos documentos que me parecen de mucha trascendencia y quisiera que nos explicaras. Uno es hacia un nuevo latido rural. Y en ese sentido, América Latina, Iberoamérica, tiene un componente rural muy importante. Y luego cierro con este esfuerzo de esta Asociación Internacional de Nómadas Digitales. Tú pones ahí en el documento un caso muy específico en México, ¿no? Y que lo conocemos aquí, que es la zona Roma, que se generó una presencia de norteamericanos, sobre todo, algunos ya en la fase posterior al trabajo, con competencias digitales. Yo este tema de la asociación de nómadas lo veo muy atractivo en Tabasco, porque tú conoces que en nuestra región, no solamente Tabasco, el sureste, sería muy interesante para muchas personas vivir aquí, ¿no? En este clima que sí es caluroso, ¿cierto? Pero que es un clima que pues es agradable también para vivir, ¿no? Es importante porque estamos identificando este movimiento migratorio, que conectemos, ordenemos, orientemos y conectemos a todos los que estamos trabajando en el ámbito de lo más digital. Entonces, de ambos dos partió la decisión, junto con el equipo, de crear la Asociación Internacional de Nómadas Digitales y unir, como hemos hecho, pues a todas las asociaciones de nómadas digitales que actualmente estaban trabajando en territorios para hacer varias cosas, ¿no? Ahí se han unido la Asociación de Nómadas Digitales de Tailandia, se ha unido la de Asia, se ha unido la de Indonesia, se ha unido la de África, se ha unido también Nómadas Minds, que está impulsando el tema del nomadismo digital en Italia, zona de Palermo, se ha unido también y ha conectado ya con nosotros la Asociación de Nómadas Digitales de Portugal, y hemos invitado a otras, como la de Suecia, la de Croacia y muchas otras más, ¿no? Por supuesto, las de América Latina. ¿Con qué objetivo? Cuatro objetivos claros. El primero, identificar espacios, y hemos creado una cosa que se llama el sello de nómada digital, de territorio nómada digital, que al final lo que hace es identificar lo que tú dices, aquellos territorios que no se conocen, que reúnen las condiciones óptimas para que los nómadas digitales puedan descubrirlos, más allá de los que ya son conocidos, más allá de Indonesia, más allá de Bali, más allá de lo que se conoce. ¿Por qué? Porque los hay. Hay territorios que reúnen espacios de coworking, de conectividad, de buen bienestar, seguridad, tema alimenticio, precio de vivienda económica, porque se ha demostrado que en los sitios donde ha habido un nomadismo digital muy de moda, el precio de vivienda ha subido de manera exponencial y ha generado un problema. Y por lo tanto estamos buscando ese sello para identificar esos nuevos territorios, vinculando a una red, que es una red de ciudades y territorios por el nomadismo digital, que permita la atracción de ese talento a esos territorios para generar además un impacto con las academias, con la universidad, con las empresas, con las instituciones que permitan generar ecosistemas. Y va unido eso, evidentemente, al concepto de la Asociación Internacional de Startup o a la Red Internacional de Universidades y Escuelas de Negocio por la Innovación o a los propios rankings que tenemos Top 100 Líderes Innovadores o Ranking Innovatec. Todo va en la misma línea de construir esa unión, esa vinculación y esa cooperación. En segundo lugar, la transferencia de conocimiento en territorio, aquellos territorios que ya han transitado con éxito, resolviendo esos problemas que a veces hay de llegada en cuanto a vivienda o de conexión en muchas ocasiones o aterrizaje, que compartan su conocimiento con aquellos otros que quieren identificarse como territorio para el nomadismo digital, para que esa curva de aprendizaje sea mayor y que no sea más dilatada en el tiempo. Por ahí la importancia de sumar con aquellos territorios que ya son un referente en cuanto a nomadismo digital. Tercer lugar, y no menos importante, entender el concepto de globalidad, ¿no? Que hoy en día el talento es global y el talento se mueve, y es importante que se mueva porque el impacto del mismo en los territorios hace que también se diversifiquen los territorios, ¿no? En definitiva, ha sido una iniciativa que converge en esa línea y que además va unido a lo anterior, cuando hablamos del nuevo latido de lo rural,
la importancia, yo creo que después del COVID y cada vez mayor, que entendamos que los territorios rurales y las ciudades medias con una buena conectividad tienen una mayor calidad de vida que las grandes urbes. Yo creo que vamos a asistir a un movimiento pendular, ahora mismo un movimiento hasta el año 2030-2040 de masificación de ciudades, pero yo creo que a la vez va a haber poco a poco este movimiento que yo pongo en valor, que es pongamos el objetivo en aquellas localidades rurales que tienen esa calidad de vida, ese tiempo atemperado, que pueden tener esa conectividad y que puede redescubrirse el ser humano con una serie de valores y de elementos que le hagan una vida mejor, si cabe. Al final, ¿qué se necesita hoy en día para estar conectado con el mundo? Un ordenador, un móvil y una buena conectividad. ¿Qué son los valores que no hay en las grandes ciudades? La calidad del aire, los elementos de sostenibilidad, la conexión con la fauna y la flora, la gastronomía, el ámbito también de la cultura, que muchas veces se puede perder en ese ámbito, que es la gran metropolización, la conectividad por carretera, gran problema que hay de masificación. Bueno, pues cada vez más es un movimiento que busca lo contrario. Y creo que ahí podemos redescubrir la oportunidad de atraer a esos territorios rurales y ciudades medias a esas personas nómadas digitales, emprendedores digitales, innovadores y personas que están buscando otra forma de entender la vida, ¿no? ¿El nómada digital nace o se hace? ¿Las universidades pueden participar en el proceso de formación de esos nómadas? ¿Es algo en que las universidades tenemos que trabajar o es un proceso natural que se va dando conforme a la edad? No sé, ¿cómo lo visualizas tú, Yo creo que las dos. Yo creo que hay nómadas que nacen, que tienen esa vocación de ser tratadores del mundo, pero también yo creo que otros se hacen y otros aprenden. Aprenden que hay otra forma de entender el mundo. Y yo creo que ahí tenemos que enseñar a la gente. O sea, incluso porque el propio nómada digital no tiene un sentimiento de pertenencia permanente a un lugar. Es aquel que sale y que luego vuelve a su lugar de origen. Es decir, y eso es también muy bueno, porque el que sale descubre otra realidad y luego vuelve va a traer consigo ese aprendizaje del camino, del contacto, de la conexión. Por lo tanto, yo invito a que la gente sea nómada, que salga, para que luego retorne y aporte ese valor, aporte ese conocimiento y aporte ese impacto, ¿no? Entonces, y además también algo tan bonito como, yo cuando hablo, el concepto más digital es como el concepto de los mercaderes antiguos, ¿no? Estos que iban llevando la cultura, el saber, el conocimiento de lado a lado, ¿no? Pues hablamos de Mediterráneo y los fenicios, ¿no? Que impregnaron de cultura al mundo, ¿no? Al final, ¿no? Conocido en ese entonces. Pero los nómadas digitales también tienen una parte de esa, ¿no? Esa parte de ser viajeros que transmiten el conocimiento, la innovación, otra forma de entender el mundo y la vida, y que al final va a impactar, porque fíjate, vamos a vivir cada vez más un tiempo de tecnificación, de tecnología, de innovación. Yo creo que además el ser humano va a buscar la forma de trabajar menos y disfrutar más de los espacios. Y por tanto, el trabajar menos va a ser más tecnificado. Lo que hoy conocemos con el ChatGPT de aquí a 10 años nos va a parecer como algo de niños directamente, ¿no? Entonces, se va a buscar cada vez más una forma de estar en el mundo en consonancia con el mismo. Y yo creo que ahí los nómadas digitales tienen mucho que darnos, ¿no? Y que te digo, unos nacen, otros enseñan y otros aprenden. Bueno, Josu, pues nuestra admiración para la Universidad de Olmeca. Es un lujo tener a un doctorado honoris causa con estas características y con esta vitalidad que pues es muy plausible, pero sobre todo, bueno, que siempre estos resultados favorables. Te agradezco mucho, Josu, que nos hayas dado la oportunidad de platicar contigo. Nos veremos pronto, si Dios así lo permite, y que pues ojalá la Universidad de Olmeca, que tú nos hiciste la gentileza de cobijar en este proyecto desde hace mucho tiempo, pues pueda seguir siendo, aprendiendo sobre todo, porque eso lo he comentado con nuestra Junta de Gobierno, ¿no? La ventaja de ser parte de un grupo tan importante es que podemos aprender de muchas personas, entre ellas tú, pero muchos que han sido exitosos en estos procesos académicos. Es que muchas gracias, Jos. Muchas gracias, Emilio, a vosotros, a la Universidad Olmeca, por vuestro trabajo, y aquí siempre estaré. Y un honor ser egresado y doctor de esta gran universidad. Gracias, Josu. Hasta la próxima, y gracias a todos los que nos escucharon el día de hoy. Gracias y un abrazo. Chao, chao.